El placer de viajar. Con Carmelo Jordá y Kelu Robles. Kelu Robles. Carmelo Jordá. Muy buenos días, tardes, noches o lo que sea cuando estés escuchando. Bienvenidos a un nuevo episodio del Placer de Viajar, el mejor podcast de viajes, y hoy te va a encantar la fecha, creo yo, porque esto aquí ha habido labor de arqueología buscando, de confesar que no sé cómo se me ocurrió, pero se me ocurrió. Bueno, el mejor podcast de viajes desde que el 13 de octubre del 824. Uy, es que te has ido muy atrás. Sí. Bueno, hemos ido a los romanos a veces, o sea que tampoco sí, está mal. Es verdad. El 13 de octubre del 824, el conde Munio Núñez, ahí dejo el nombre, o sea, en fin, y su esposa Argilo otorgaron la Carta Puebla de Brañosera. Las cartas Puebla eran documentos en los que los reyes otorgaban privilegios a la gente que iba a establecerse en un determinado sitio. Estamos hablando de la España, de la primera conquista en este caso. Entonces había que ir poblando esos sitios que más eran peligrosos porque están los moros cerca, pero una cosa así como un tanto. Entonces había que darle a la gente ciertos privilegios para que fueran allí a establecerse. Y esta Carta Puebla es la primera que se da en toda esa Nueva España, que por entonces era solo el Reino de Asturias, y por lo tanto Brañosera es considerado el primer ayuntamiento de España. Anda. Oye, historión, es que me has ido metiendo en esta historia, además repleta de nombres bastante rocambolescos. No, pues ellos se llamaban así. Y digo, a ver si de repente ahora vamos a hacer un podcast de historia, que no estaría mal, pero en este caso hacemos de viajes y, oye, muy bien, como siempre, ahí al pie con nuestras efemérides, Carmelo, porque hoy vamos a hacer una segunda edición de un especial, una recopilación de pueblos de España. El verano pasado ya hicimos una que tuvo muchísimo éxito, es pero que a la gente nos encanta. Fue de playas. De playas. Aquella fue de playas. Y ahora de pueblos. O sea, es la primera vez que estamos haciendo una recopilación de pueblos. Yo creo que sí. Uf, pues bueno, al menos en este formato, porque es un formato especial. Es especial porque vamos a contar con la colaboración de nuestros compañeros de Libertad Digital y Es Radio. De 8 pedazos de periodistas que muchos de los que escucháis este podcast seguro que les conocéis de su vida laboral en esta empresa, haciendo cosas que generalmente no tienen nada que ver con los viajes, algunos sí, y que nos han recomendado 8 sitios de España. Les hemos pedido que sean sitios o bien como poco fuera de la ruta, ¿no? Por así decirlo, o sea, que no sea demasiado conocido, o bien que podamos ofrecer una cara que no sea la habitual de la ruta. Hay algún caso de esto, así que tenemos este menú variado. Como siempre, tú y yo vamos a meter también nuestras pezuñas porque no podemos callarnos, así que vamos a tener 10 pueblos imprescindibles de España. En realidad estaba pensando que esto que vamos a hacer es como si pusiéramos micros a muchos cafés que nos tomamos. Estaba pensando, es como si fuéramos Coldo y pusiéramos una grabación oculta a nuestros compañeros, pero en modo viajero. ¿De dónde has estado? Cuéntame, ¿qué pueblito has descubierto? Que quede claro que todo el mundo sabía que le estábamos grabando, porque hoy en día tienes que ir con cuidado, y también que quede claro que esta grabación no la hemos sacado de ninguna forma rara de ninguna habitación. O sea, ha ido todo por el sistema interno de la... No ha viajado en ningún sitio extraño, para que nos entendamos. Pues dale al rec y nos vamos. Nos vamos. Kelu, hoy te voy a recomendar un viaje que al mismo tiempo es una pausa, pero una pausa de las buenas, de las que se disfrutan con todos los sentidos. Para y descubre Castilla-La Mancha. Hombre, es que estamos en una región que tiene mucho más de lo que parece, y en todas sus provincias. Por ejemplo, en Albacete, donde esa llanura infinita se mezcla con la Sierra del Segura, maravillosa. O en Ciudad Real, que es una provincia de la que hemos hablado mucho, que nos encanta y que tiene cosas como el Campo de Calatrava, el Parque Nacional de Cabañeros y todos los paisajes, o buena parte de los paisajes y de los lugares que aparecen en el Quijote. Ahí es nada. Hombre, o Cuenca, ¿te acuerdas? A la que fuimos juntos y que es una belleza patrimonio de la humanidad, con todo ese arte y esas hoces que ahora se pueden sobrevolar con una tirolina. ¿Te acuerdas de que lo probamos? Que es como sobrevolar la historia. O Guadalajara, que es una tierra que te regala el viaje a la Alcarria, que es uno de mis libros de viajes favoritos, y que tiene esos campos de lavanda infinitos que además en esta época previa del verano están maravillosos. Y como no, Toledo, con la belleza llena de historia de la ciudad y los espectáculos de Puy du Fou que transforman esa historia en pura emoción. Es una región que los cielos, y eso no todo el mundo lo sabe, tienen la certificación Starlight. Es decir, que son perfectos para disfrutar del astroturismo. Y no te olvides de su rica gastronomía, de sus rutas del vino y de sus espacios de bienestar como los numerosos balnearios. Regálate, Kelu, hazte un buen regalo y regálate
el placer de viajar, nunca mejor dicho, a una tierra que lo tiene todo: tradición, sabor e historia. Y si quiero más información, pues en su página web, turismocastilalamancha.es. Podemos confesar que no nos queríamos mojar a la hora de establecer un orden entre nuestros compañeros y tampoco los destinos, pueblos que nos recomiendan. No. Entonces lanzamos un dado al aire y la primera persona que ha aparecido es Javier Romero, compañero de esta casa, que es cordobés y ha querido barrer para... Es cordobés, es nuestro taurino oficial en muchos sentidos, sí. Y efectivamente pues nos ha recomendado un pueblo de su provincia. Muy buenas. Vengo a hablaros de Priego de Córdoba, que es una localidad de 22.000 habitantes que está en la subética cordobesa, que es una zona que es muy desconocida y que está aproximadamente a 1 hora de la capital de Córdoba, entre el camino entre Córdoba y Granada aproximadamente. También tiene otras localidades cerca, como Montilla, Cabra o Lucena, que son unas ciudades que son más fácil llegar y de ahí puedes ir a este municipio. Pero si quieres ir en AVE, vas a tener que ir a Puente Genil y de allí ya buscarte la manera de llegar a Priego. Es un entorno natural impactante, el de la subética. Está muy cerca del Pico de la Tiñosa, que es la montaña más alta de la provincia de Córdoba, y abundan los olivares que se extienden kilómetros en la distancia. Es uno de los grandes atractivos de Priego de Córdoba porque uno de sus puntos de interés son los adarves, que es un balcón natural con el que puedes ver la inmensidad de esta zona. Tiene origen romano, es uno de los atractivos también, es una villa muy cercana a Priego, que está en Almedinilla, que es una pedanía, que se llama la Villa del Ruedo, ¿no? Entonces ahí se demuestra el origen romano de esta zona, que tuvo su auge en la época andalusí. De ahí también pueden verse las estrechas calles del municipio, el castillo, que es visitable, y entre esas calles que merecen la pena está el barrio de la Villa, que es un barrio típicamente andaluz en el que hay muchísimos jarrones con flores, las calles blancas. En cualquier época del año merece la pena, pero en primavera, que es cuando las flores están en mejor momento, es cuando se puede visitar. Yo recomiendo también que se recorra este municipio, que se vean sus monumentos, la Plaza de la Constitución, que es donde está el ayuntamiento, y se llegue a una fuente que es la Fuente del Rey, que tiene también de origen del siglo XVII y es un entorno precioso. Si te gustan las iglesias, también hay iglesias para aburrir, y la que más destaca es la Nuestra Señora de la Asunción, que aunque es del siglo XVI, el interior es barroco. Y es un barroco de esos típicos andaluces que te dan ganas de quedarte ahí. Como curiosidad, Niceto Alcalá Zamora, el primer presidente de la Segunda República, nació en Priego de Córdoba y hay una casa museo. A quien le interese también la historia política de nuestro país, pues ahí puede visitar este monumento. Y si quieres verlo en Semana Santa, igual la Semana Santa de Priego merece mucho la pena. Así que yo os invito a que conozcáis esta ciudad y que vengáis cuando podáis. Nuestro segundo pueblo, vamos a viajar a Canarias. Estamos, digamos, no todos los casos, pero hay algún caso en el que la gente nos quiere mostrar cosas de su tierra. Y una de ellas ha sido Carla Matos, que es nuestra súper experta en redes sociales, sí, que lleva todas las redes sociales de la casa. Es una locura, no sé cómo puede la pobre, un tema tremendo. Yo tampoco le quiero agradecer que siempre comparte todos nuestros contenidos, lo hace con muchísimo cariño, da igual la hora, da igual el momento. Yo personalmente le tengo muchísimo que agradecer a Carla, ¿eh? Carla nos ha querido hablar de un pueblo de su isla, que es Gran Canaria. Hola chicos, ¿qué tal? Pues bueno, hoy os voy a hablar de Agüimes, que es un pueblito que hay en la isla de Gran Canaria, la zona del sureste. Sé que tiene un nombre así difícil de recordar, pero bueno, es uno de los pueblos más bonitos y más históricos de la isla. Su historia al final se remonta a 1491, al final fue uno de los pueblos más icónicos de la conquista castellana y bueno, fue designado por los Reyes Católicos como la primera villa episcopal. Además su iglesia, que es muy bonita y que está justo en el casco antiguo del pueblo, fue una de las primeras sedes episcopales de Canarias.
Y bueno, sus calles, cuando pasas por allí, yo siempre al final a todos mis amigos cuando me piden recomendaciones se las recomiendo, porque bueno, sus calles son de estilo colonial, ves las casas todas pintadas de colores así tradicionales como los de la capital de Las Palmas, y es muy bonita con sus piedras y demás. Destaca pues la calle de Valentín de Vegueta, porque hay un dromedario que es conocido allí popularmente como el camello, y bueno, pues en esta calle pues sueles quedar es un punto de encuentro, ¿no? O con tus padres o con tus amigos, porque al final todo el mundo sabe dónde estás, una pequeña callecita, y bueno, siempre que vas también, si vas por la mañana o por la tarde, sueles encontrar a los turistas allí sacándote fotos, y bueno, pues también es un pueblo que termina en la costa, que bueno, que tiene una parte de montaña más de interior, en la que podemos encontrar las cuevas de Guayadeque, donde incluso puedes comer. Y después tiene la costa, que es la costa de Arinaga, donde es verdad que sopla el viento. Es más, allí tienen un climb que es Agüimes, viento en popa, y bueno, pero es una playa familiar muy, muy, muy bonita. Y bueno, también el pueblo, que yo siempre tiro por este lado, tiene su historia, porque destaca su carnaval. Sabemos que en las Islas Canarias la tradición folclórica de allí es el carnaval, la celebración del carnaval, y en este pueblo concretamente destaca su carnaval, que ha sido bastante satírico y controvertido, porque en la época en la que estaba prohibido estas fiestas populares, en este pueblo se celebraban de manera clandestina, y bueno, destaca la quema del lagarto, que es como el símbolo del pueblo, el lagarto, le dicen a los de Agüimes lagarteros, y bueno, pues destaca esta fiesta, y quería decirlo porque yo siempre intento ir todos los años a la fiesta de mi pueblo, la fiesta del carnaval de Agüimes, y nada, es que lo tiene todo: fiesta, playa y buena comida, que recuerda a esos guachinches de Tenerife. Y ahora nos ponemos el traje en modo ejecutivo, porque vamos a recibir a Luis Fernando Quintero, director, presentador de Con Ánimo de Lucro, porque además le estamos invadiendo el estudio. Sí, siempre le robamos el estudio en una hora tarde a donde él no está y no puede evitarlo. Somos ocupas de estudio, pero estamos aquí rodeados de todos esos carteles. Y Luis Fer, que es un tío, yo le llamo Luis Fer porque estamos, sí, es que compartimos la reacción, me siento con él todas las mañanas ahí cara a cara. Y es uno de los tipos más elegantes de esta empresa. Y uno de los mejores tipos de esta empresa también. Hombre, eso es lo más importante, y nos va a llevar a una de las mejores tierras de este país. Exacto. Bueno, el pueblo que me ha traído a este programa por primera vez, cosa que agradezco, aunque sea en esta versión píldora cortita, es Celorio. No os voy a hablar de ningún pueblo de Extremadura ni de ningún pueblo manchego que conozco más en profundidad, sino de uno de los pueblos a los que más me gusta ir en verano. Hablo de Celorio, que está situado en la costa oriental de Asturias. Es un pueblo pequeñito, pero muy cerca de muchas cosas y con un encanto propio ideal. Es un sitio fantástico para ir a disfrutar de playas, ya que el clima de Asturias en verano es fantástico, puedes estar en la playa a cualquier hora. Sabes que en Levante, en un mes de julio caluroso, a mediodía ya en la playa, incluso aunque estés al ladito del mar, lo pasas mal, y si vas con niños pequeños, peor. Sin embargo, en Asturias el clima que tiene te permite estar en la playa todo el día. Además, son playas que están muy bien, y las que tiene Celorio, por ejemplo la de Palombina, que es la que más conozco, tiene partes estupendas para jugar con los niños, para ir a buscar cangrejos. Cuando la marea baja queda una lengua de arena enorme para poder jugar con los niños. Además, una capita de agua pequeñita que te permite jugar con niños pequeños de una manera extraordinaria, y luego el entorno es fantástico. Además, tienes muchas cosas que hacer, porque en Celorio puedes comer buenísimos cachopos, comida asturiana tradicional, en prácticamente cualquier sitio al que vayas, y además tienes muy cerca muchas cosas muy interesantes. La Villa de Llanes, que tiene un paseo una tarde maravillosa. Te puedes ir a San Vicente de la Barquera, que también lo tienes muy cerquita y que también te da un paseo estupendo. El Parque de Cabárceno está también a tiro de coche para un paseo también muy bonito, e incluso una visita que a mí me gusta mucho hacer porque los niños la agradecen mucho, la Cueva del Soplao, que también la tenemos allí al lado y que está fantástica. Es decir, tenemos
una serie de parajes naturales alrededor de Celorio y en el propio Celorio que hacen la visita muy agradable, unos días en verano que permiten relajarte, disfrutar del ambiente, del entorno, y recomiendo de verdad el destino si viajamos con niños pequeños. Además, ver los pueblos de al lado, como Barro, no te implican ni siquiera tener que coger el coche. Te das un paseíto caminando por la acera, ves cabritas pequeñitas a las que se les puede dar de comer con la mano para que lo hagan los niños y ir disfrutando unos parajes naturales alrededor estupendos. Y luego, por no hablar de las terrazas que hay en toda esa zona y que son estupendas, maravillosas, donde se come y se bebe muy bien, una sidra muy rica, unos choricitos criollos estupendos. La verdad es que no os puedo hablar mejor de Celorio porque es uno de mis sitios predilectos del norte de España. El siguiente destino nos lo trae María José Grech, redactora de Libertad Digital, también una crack. Realmente, o sea, tendríais que ver cómo trabaja y las noticias fantásticas que hace. Todo lo que lleve así la firma Grech lo tenéis que leer. Iba a decir, lo podéis leer, no, lo tenéis que leer porque es una periodista Es estupenda. Un poco la RAE de Libertad Digital también. Desde luego, ¿no? Es nuestra fuente de consultas de, oye, ¿esto cómo se escribía? ¿Centro derecha separado o centro derecha junto? Que es una duda que siempre tengo. Y ella ha querido hablarnos de un pueblo que mucha gente lo conocerá, pero nos ha querido dar una cara que no es la que conoce mucha gente, y eso me parece muy interesante. Pues vengo a hablarles de un pueblo que tiene uno de los mejores ambientes de verano y el mejor viento de Europa, con 20 kilómetros de playas vírgenes, que forma parte de un parque natural y que está situado a 14 kilómetros de las costas africanas, pero en realidad no vengo a hablarles de eso. Todo el mundo habrá reconocido el pueblo, que me estoy refiriendo a Tarifa, sino que vengo a hablarles de un aspecto menos conocido del pueblo, que es su precioso casco histórico, lleno de callejuelas repletas de bares, de restaurantes, de tiendas de artesanía, por lo que merece la pena perder, aunque solo sea una tarde de playa, y dedicarle unas horas a un paseo de lo más gratificante. Aconsejo entrar por la puerta de Jerez, que es de arco de herradura, por la que atraviesas la gran muralla medieval que rodeaba la ciudad y que se remonta al siglo XIII, cuando Tarifa era un enclave estratégico de la época musulmana. Nada más cruzar esta puerta te adentras en el casco antiguo, que es muy pequeñito, de estructura árabe, y que es realmente bonito, con calles estrechas como Nuestra Señora de la Luz, la calle de San Rosendo, la calle de Jerez, muy conocidas, y todas ellas están rodeadas de calles blancas típicamente andaluzas, con bugambilias, con macetas llenas de flores, con preciosos patios interiores que se pueden fotografiar, paredes encaladas, placitas, calles que se ensanchan, que se estrechan, y que todas ellas desembocan en la plaza de Santa María o la plaza de la Ranita, que es como se la conoce, donde están la casa consistorial, la casa del Pósito, la biblioteca y el archivo histórico. Después podemos coger la calle de Sancho IV, el Bravo, que es bastante comercial, y llegas a la iglesia de San Mateo, que está construida sobre los restos de una mezquita con una magnífica portada barroca. Detrás de San Mateo se encuentra uno de los 3 recintos de murallas que rodean la ciudad de Tarifa, que permite un tour de Tarifa por todo lo alto, desde la Torre de la Red hasta la Torre de los Maderos. Desde esta muralla puedes disfrutar de unas espectaculares vistas, no solamente del casco antiguo, sino también unas vistas no menos espectaculares del estrecho de Gibraltar, y en días que está despejado, especialmente cuando sopla el viento de poniente, puedes ver perfectamente las costas africanas. También hay que incluir entre lo visitable dentro de esta Tarifa histórica el castillo de Guzmán el Bueno y el castillo renacentista de Santa Catalina. Es decir, y por resumir, que más allá de las maravillosas playas y de la práctica deportiva del windsurf y del kitesurf, merece mucho la pena dedicar una tarde, aunque solamente sea una tarde, al casco antiguo de Tarifa y terminarlo con una buena cena de pescado o de carne, que los dos son excelentes. Y además, si te gustan las compras, ya fuera de lo que es el casco histórico, tenemos la famosa calle de Batalla del Salado, donde puedes disfrutar de la compra de todo tipo de artículos de windsurf y de tiendas de moda muy conocidas en Tarifa, y que hacen las delicias de aquellos que gustan del shopping, que bueno, que no es lo que a mí más me gusta, pero que para aquellos que quieran también está muy bien.
Y ahora saludamos a la subdirectora de Libertad Digital, Mercedes Rodríguez. Super Merche, que nos va a hablar de un pueblo que está en mi tierra. Voy a hablaros de un pueblo pequeñito de León que se llama Castrillo de Polvazares y que yo creo que vale mucho la pena visitar. Es un pueblo muy, muy pequeño, realmente tiene solo 2 calles, pero merece la pena una visita, una excursión, porque es muy característico de una zona de España que yo creo que es poco conocida y es muy bonita, que se llama la Maragatería. Y en este pueblo están la arquitectura típica de la zona, unas casas con muros muy anchos, de piedra, con arcilla, con un color amarillento muy característico, que servían para aislar a los habitantes de las casas del frío extremo que hace en invierno y del calor de verano, y que también tenían unos patios enormes donde guardaban los carros que utilizaban los arrieros que se dedicaban a trasladar mercancías hace un par de siglos desde Galicia hasta Madrid. Y bueno, era la actividad principal, eso se nota en esas viviendas, y de alguna manera también se sigue notando en la gastronomía, que en realidad es el motivo principal para acercarse hasta allí. Porque en sus 2 calles preciosas, con unas casas muy bonitas, con un tono muy uniforme, unas calles empedradas, en esas viviendas se esconden un montón de restaurantes que se dedican exclusivamente a servir cocido maragato, que es el plato estrella de la región y que es un cocido con los ingredientes habituales, pues carne, garbanzos, verdura, un caldo buenísimo, pero que se sirve en el orden contrario al que estamos acostumbrados. Se empieza por la carne, pero no hablamos de un plato de carne pequeñito, no, hablamos de fuentes enormes de carne que te traen los camareros y ya te quedas como un poco asustado. Luego continúan con fuentes enormes de garbanzos con su verdura cocida buenísima, y cuando ya no puedes más, te traen un recipiente gigante con caldo para repetir sin fin. Bueno, está riquísimo, llama mucho la atención comerse el cocido de esta manera. Cuando terminas de comer te encuentras a un montón de turistas que han ido a lo mismo deambulando por el pueblo. Y ya cuando consigues digerir el cocido, puedes continuar conociendo la zona y acercándote a otros pueblos cercanos de la Maragatería, como son Rabanal del Camino, Santa Colomba de Somoza, un pueblo muy chiquitito que se llama Turienzo, donde hay un torreón, el Torreón de los Osorio, que es lo que queda de una fortaleza del siglo XIV, que es un vestigio templario que está por la zona y que también vale la pena acercarse. Y en general el paisaje es precioso, pasa muy cerquita de ahí el Camino de Santiago, y también tenemos muy cerca Astorga, o sea que da para una escapada bastante interesante, que Astorga ya por sí misma desde luego que merece una visita, por la catedral, por el Palacio de Gaudí, en fin. Sugiero este pueblo, pero bueno, en general sugiero la comarca entera, para una excursión que en verano quizás sea un poquito calurosa, pero que siempre será un poco más fresca que en otros sitios de España, y que quizás en primavera o en otoño sea perfecta. La siguiente persona que nos va a presentar un pueblo es Victoria Maruenda. Muchos no la conoceréis porque no lleva tanto tiempo en la casa, aunque ya lleva unos cuantos meses, pero es la jefa del último equipo de producción que se han ido a esta casa y que están haciendo un montón de cosas y mejorando mucho el periódico, y es una mujer absolutamente encantadora. Y nos lleva a su tierra, que es Cataluña. El pueblo que vengo a recomendaros es La Escala. Para mí es el centro de todo, es el punto base que se dibuja entre la parte de la Costa Brava del norte y del sur. Está situado en Gerona, y es un pueblo grande, pero a la vez es tranquilo. Es muy, muy recomendable ir entre junio y septiembre. Tiene el ritmo perfecto. Es muy pausado, es luminoso, es calma. Sobre todo esa época. Si te vas en agosto, pues se complica un poco. Lo importante es que no es solo un pueblo, es todo lo que rodea esa zona. Tiene alrededor pueblos con muchísimo encanto, que te puedes perder por todas las calles, como Cinclaus, en Albons, que estuve viviendo una temporada.
Ventalló, Sobrastany, que está más hacia el interior. Pero al final lo que tiene mucho encanto de la Escala es que tiene esa zona como muy urbana y muy de la zona, pero también te puedes perder por pueblos como serían San Martí de Ampurias, haciendo un paseo por el mar, donde por la noche incluso todavía se pueden llegar a ver luciérnagas. Estando en esa zona puedes bajar un poquito hacia el sur y encuentras joyas escondidas de la Empordà, que serían Pals, Palau Sator, donde te pierdes por las calles, encuentras cerámica, gastronomía y muchísimamente de cultura de playa. Es una zona donde perderse, andar, pasear, encontrar casas de piedra, la gente... Bueno, es una zona que tiene muchísimo encanto. Otra cosa que tiene la Escala, que es muy, muy recomendable, es que puedes hacer carretera y perderte bastante, incluso llegar hasta Cadaqués, caminar por lo que sería el camino a Cala Tulip y que paseas por ahí y parece Marte, o sea, ya te desubicas la zona y parece Marte, estás fuera del planeta Tierra. Llegas a comer al restaurante del Cap de Creus, te bañas, y estás no llegas a estar a 1 hora, estando en el centro es muy, muy, muy fácil llegar hasta ahí. Lo recomendable, junio, septiembre. No os perdáis esa época e intentar ir en ese momento. No hay bullicio, el mar está en calma, se puede pasear, leer, respirar en silencio, escuchar a los pájaros. Yo suelo ir con los perros, hay una playa también que puedes ir con perros, está ahí en esa zona de la Escala y no te marean. Otro tema que hay que hacer, comer anchoas. Es el producto clave, es el sitio donde comer anchoas. En cualquier sitio te hacen un buen pan tumacat y lo comes con una anchoa encima y es muy agradable. Quien quiera pasear al Castillo del Montgrí, e incluso a la ermita Santa Caterina, que está justo por detrás. Hay un montón de paseos para hacer, es una zona también que te permite tener un bosque y estar ahí perdido, y recomendable ir con bicicletas. Y ya para acabar, si os gusta navegar y el mar, se pueden alquilar barcos, llegar a navegar 15 minutos a Cala Montgó y pasarte el día ahí comiendo un buen pan con tomate con anchoas, que te lo preparas y te lo llevas encantada de la vida. Y la zona me gusta porque en el fondo yo he pasado toda la vida veraneando en Menorca y tienes encanto de la parte de Baleares, pero a golpe de coche dentro de la península. Y a Valencia, que nos vamos con Núria Richard, que no sé si hace falta presentación, porque está en muchísimos espacios de Radio y de Libertad Digital. Es la china de los palillos de esta casa, siempre está haciendo cosas distintas y todas las hace a la vez. Efectivamente. Y todas las hace bien. Efectivamente, hay una mujer en España que lo hace todo, como decía la canción, y una es Núria Richard, que en este caso nos lleva a la Comunidad Valenciana. ¿Qué tal, Kelu, Carmelo? Pues yo os voy a hablar de Santa Pola, una localidad en la que veraneo hace muchísimos años. Para situarte en Santa Pola tienes que dividirlo en dos, Santa Pola del Este y Santa Pola del Oeste. En ambos hay playas, pero muy diferentes. Empiezo por la playa porque como es una zona costera y mucha gente va en verano precisamente a disfrutar de la playa, pues por ahí voy a empezar. En Santa Pola del Oeste están las playas urbanas, la del Tamarit, Playa Lisa, porque ahí no se mueve nada y además te vas metiendo al mar y no te cubre, o la Gran Playa, y luego al este están las calas del Santiago Bernabéu, que es otro tipo de agua un poquito más transparente, la cala para hacer snorkel, y Santiago Bernabéu es porque allí, claro, hay una avenida Santiago Bernabéu porque ahí veraneaba precisamente Santiago Bernabéu. Y un poquito más allá de las calas, de estas del Santiago Bernabéu, todavía encuentras una playa con arena de duna, sí, el Gran Alacant, que a mí me encanta y es incluso un poquito más divertida porque hay ciertas olas. Esto por la parte de las playas y del baño. Que, por cierto, en el oeste también hay unas salinas que recomiendo la visita. Hay, por supuesto, un museo de la sal al que también recomiendo ir una mañana de esas que no tienes nada que hacer y hace ya mucho calor y tampoco vas a ir a la playa. Yo, por ejemplo, soy más de playa por la tarde, pues te vas a ver el Museo de la Sal y te quedas tan pichi. Pues en estas, una vez que hemos visto las playas y dónde bañarse, nos vamos al pueblo. Yo todos los días me voy al pueblo, al centro de Santa Pola, que hay además mucha vida de pueblo. Ves al vendedor de la 11, las tiendas, los sábados ponen el mercadillo de fruta y verdura, también hay en el centro, que por cierto hay una tienda de Lego que también visitamos mucho ahí en Santa Pola, que está, pero bueno, estupenda, pero fenomenal. Pues ahí desayuno yo todos los días una milhojita de la pastelería de Alúa. Y en Santa Pola, que no sé si es muy conocido o no, también se pueden hacer visitas históricas y arqueológicas. En el centro de Santa Pola hay un castillo fortaleza que se construyó en el siglo XVI para protegerse de los piratas. En el Parque del Palmeral hay restos
de una casa romana. Santa Pola, por supuesto, Comunidad Valenciana, Alicante, el arroz. Te puedes comer un arroz buenísimo, por ejemplo, en el restaurante El Varadero, que además estás de frente a la playa del Varadero y está buenísimo. Siempre ahí probamos como el arroz a banda. Por supuesto también las rabas, los calamares. Aquí en Madrid que ya no sabemos cómo llamarlo. Y yo ahora he descubierto también un restaurante que hay entre Santa Pola y Elche, que se llama Cachito, que también ahí ponen un arroz buenísimo. En fin, Santa Pola a mí me encanta. Bueno, por cierto, hicieron hace pocos años todo el puerto marítimo nuevo y por la noche ahí hay un paseo que, bueno, con un montón de gente, de bares, de ambiente, música en directo. En fin, a mí me encanta Santa Pola porque no solamente irte de repente a una ciudad pues colonizada por nosotros, por los turistas, sino que sigue teniendo esa esencia de pueblo, de que incluso en invierno mantiene su vida. Y he dejado para el final una visita que yo recomiendo. Es verdad que en verano hace muchísimo calor para estar por allí, pero hay que visitar la isla de Tabarca. Te coges un taxi desde el puerto de Santa Pola y te lleva a Tabarca, puedes comer allí un pescado riquísimo, pero en Tabarca también puedes hacer, yo recomiendo, un snorkel, que además te llevan por las cuevas de alrededor de la isla, el agua es cristalina, se ven peces y dicen que aquí, precisamente en la isla de Tabarca, nació el último león marino que no estaba en cautividad en España. Ahora ya no se ve ningún león marino ni nada, pero sí que es verdad que el entorno es maravilloso. Viven muy poquitas personas actualmente en la isla de Tabarca. Creo que hay un hotel, no lo puedo asegurar, pero desde luego merece la pena. De hecho, hay muchas personas que, como tienen un barquito, se van hasta Tabarca, se quedan allí, se dan unos baños, porque el agua en Tabarca es cristalina. En fin, pues que Santa Pola me trae muchísimos recuerdos de verano, que me lo he pasado fenomenal. Una de las últimas visitas que hice, precisamente estaba el Castillo Fortaleza tomado por Amenábar, porque creo que él ha utilizado para rodar su última película, que creo que va sobre Cervantes. Y así para los niños, pues también hay un pequeño acuario que han vuelto a abrir, también en el centro de Santa Pola, que también es muy recomendable, porque hay un faro también, porque las montañas de Santa Pola también está el mar, en las calas que os contaba antes, Santiago Bernabéu, acaban casi como en una montaña escarpada, arriba está el faro y por la tarde ves a mucha gente tirándose y haciendo parapente. La verdad que hablando de Madrid, está cerquita de Madrid y se está fenomenal. Y yo siempre que voy, todos los veranos, es verdad que me paso por la Casa Cuartel, donde ETA mató a 2 personas en el año 2002 con un coche bomba, a la niña Silvia y a Cecilio, y voy allí pues a rendirle mi pequeño homenaje a las víctimas de ETA. En fin, pues nada, que muchas gracias por dejarme compartir con vosotros este rinconcito que tengo yo de vacaciones de verano. Y por último, dentro de este equipazo de gente a la que hemos atracado y obligado a punta de navaja prácticamente a que nos hablase de un pueblo, está nuestro querido David Alonso, que sabéis que es nuestro más fiel colaborador, compañero y sin embargo amigo, como decían una vez en un periódico, y que es, pues eso, uno de los grandes de los viajes que nos va a llevar también a su tierra, a un pueblo de Castilla y León. Covarrubias, el histórico pueblo situado a pocos kilómetros de Lerma, en la provincia de Burgos. Tiene poco más de 500 habitantes, pero está muy, muy bien cuidado y conserva toda su esencia medieval y renacentista. Lo llaman la cuna de Castilla, y por algo es. Está en el Triángulo de Arlanza, que es donde se encuentran otras joyas de pueblos castellanos como Santo Domingo de Silos, Lerma o Salas de los Infantes. Cuando llegamos a Covarrubias, lo primero que se nos presenta es la puerta del archivo del Adelantado de Castilla, que da entrada al propio pueblo, a la villa. Es la llamada Puerta Real. Y atravesándola, bueno, ya entramos en el casco antiguo, que está muy bien cuidado, como os comento. Esta puerta fue construida por Felipe II y ahora mismo actualmente aloja la oficina de turismo. Si está Felipe II por allí, por esta zona, pues es un pueblo importante. Seguimos recorriendo el pueblo y en la Plaza Mayor encontramos el Palacio de Fernán González. Ahora mismo es el ayuntamiento. Y en él unos rollos jurisdiccionales que recuerdan que tuvo jurisdicción propia el pueblo.
Os recomiendo un plan veraniego, ya que a mediados de julio las calles de esta localidad se engalanan para acoger el mercado medieval y la fiesta de la cereza, al cual acuden artesanos de toda España. También Covarrubias está en la ruta de la lana y la ruta del Camino del Cid, que podemos haber recorrido con el coche y está dentro de esta ruta. El monumento más singular y además más importante del pueblo es la torre de Fernán González, que se ve ya nada más llegar al propio pueblo. Se puede visitar y ver su interior, que es muy interesante. Yo propongo obligatoria la visita a la colegiata de Covarrubias, donde descansan los restos de la princesa vikinga Cristina y también, sobre todo, los restos de Fernán González, primer conde de Castilla, que es el origen de Castilla como reino. Además, a 3 kilómetros, un extra, la capilla de San Olaf, que tiene que ver con la princesa vikinga Cristina. Es una capilla diferente que además está hecha como homenaje a un vikingo. Y ahora toca dar la bienvenida a otro compañero y sin embargo amigo, muy querido en esta casa, con el que he pasado pues muchas vivencias, muchas horas de grabación. Buenos momentos y momentos no tan buenos. Buenos momentos y momentos no tan buenos, que se llama Carmelo Jordá y que también quiero que nos hable de un pueblo. ¿De cuál? Pues mira, he elegido Santo Domingo la Calzada porque he de confesar que yo ya sabía de lo que iban a hablar los demás y entonces, digamos, por no repetir, vamos a buscar algo así un poco fuera, pero claro, esa es un poco la razón que me ha llevado de allí, pero la razón más importante es que es un pueblo precioso. Para el que no lo sepa, Santo Domingo la Calzada está en La Rioja y una cosa que les da carácter a todos los pueblos a los que les pasa esa cosa, que es Camino de Santiago. Entonces, claro, les da carácter en muchos sentidos. Uno de ellos es algo que a mí siempre me llama la atención, que los pueblos del Camino de Santiago suelen tener una calle principal enorme, larga, y como que el resto del pueblo se ha ido adaptando a esa calle, que es, por supuesto, la calle por la que pasa el camino. Entonces, es un pueblo como con mucha calle, o sea, con una calle muy, muy importante. Con mucha calle, me encanta. Mucha calle. No sé, Luego, otra cosa que obviamente está relacionada con ese pasado dentro del camino es la catedral. La catedral es el típico monumento, digamos, como un poco fuera de tiempo, lugar, espacio, que dices, que nos pasa mucho en España, pero claro, son sitios que tienen este tipo de monumento por una historia determinada, en este caso, obviamente, el Camino de Santiago, pero cuando tú la ves dices, pero bueno, ¿esto cómo puede estar aquí? Pues claro, Santo Domingo de la Calzada hoy en día ya no es aquel que era uno de los sitios importantes, una de las paradas importantes del camino, y la catedral pues parece totalmente desproporcionada para lo que es el pueblo hoy en día. Claro. Por ejemplo, me viene a la cabeza otro ejemplo de eso, que es Sigüenza, que está ahí en Guadalajara, no muy lejos de Madrid, que es una cosa que dices, pero bueno, esto ¿cómo lo han hecho aquí, en este pueblo, que es muy bonito, pero que es un pueblo muy pequeño? La catedral tiene una parte que es arquitectónicamente era muy curiosa, a mí me gustó mucho, porque tiene una parte románica, pero es como que ese románico fue un proyecto que se quedó así como a medias. Entonces esa parte románica, que es muy bonita, pero se integra con una iglesia que el resto no es tan románico y lo hace muy bien. Entonces de unas columnas completamente románicas sale una bóveda de crucería de un estilo así, obviamente gótico, que no tiene nada que ver, pero queda muy bien la mezcla, es una cosa muy curiosa. Hace muy bien esa transición. Sí, tiene un retablo también espectacular y tiene una cosa que a la gente yo creo que le hará gracia saber, que es un gallinero. Dentro de la catedral hay un gallinero porque en Santo Domingo de la Calzada cantó la gallina después de asada. Se habla de ese, es un milagro famoso, y entonces allí, recordando eso, pues hay un pequeño gallinero. Como era un pueblo importante en su momento y fue pues eso, parte de esa ruta y había pelillas y eso, pues hay lo típico que comentas en ese tipo de pueblo, que aparte de ese camino, de esa calle larga, pues hay algunas plazuelas muy bonitas, hay palacios en los que todavía se guardan los escudos nobiliarios fuera, es decir, hay bastantes cosas así bonitas que ver. Y hay una plaza preciosa, la Plaza Mayor es realmente espectacular, con un edificio del ayuntamiento que es, no sé, iba a decir de los más bonitos de España, igual eso es mucho decir, pero bueno, o sea, depende de cómo hagamos la lista de los más bonitos, está dentro segura. Si hacemos solo de 4 o 5, pues a lo mejor hay que ir a capitales que tienen cosas más grandes, más llamativas, pero que era realmente un edificio muy bonito. Oye, y un momento para preguntarte, ¿el gallinero sigue activo? Sí, hay una gallina en gallo.
Me encanta, es como la catedral también de Barcelona, que hay allí ocas dentro. Pues una cosa así, efectivamente. Y es algo, oye, que está en activo. No sé si la asan a la gallina intentando que vuelva a cantar, pero... Bueno, el tiempo que consideren igual pues se van renovando la familia. Habrá un momento en el que esté pa' caldo. Y que sea además, oye, en un lugar santo, o sea que... Bueno, más allá de la anécdota, sí. Un pueblo muy bonito. Y por último, but not least, como dicen los americanos, una colaboradora fiel de radio que nos alegra con su presencia, no todos los días, por desgracia, pero siempre cuando viene, todas las semanas, en todas razones, para grabar este podcast. Eso es. Y que, como decíamos antes, hemos pasado buenos y malos momentos, hemos hecho grandes viajes y que es la mismísima y sin par que Luz Robles. ¡Oh, qué sorpresa! No me lo esperaba. Pues sí, a ver, yo también os quiero hablar de un pueblo. Estaba pensando también en esto que has comentado antes. Vamos a repartirnos un poco y estaba pensando, pero nadie ha nombrado Cantabria. Con el fin de semana que yo me pasé en la parte más oriental de la comunidad, concretamente en la comarca Asón, Agüera, Trasmiera, todos estos 3 nombres separados por un guión. Este es el nombre de la comarca, lo cual ya implica la riqueza de diferentes espacios y rincones. Bueno, sobre todo es un lugar en el mapa también fronterizo con el País Vasco. El pueblo al que me refiero es Rasines y para llegar, por ejemplo, yo desde Madrid, pues atravesé una carretera que iba siguiendo la vera del río Asón. En un momento estaba como en el lado del País Vasco y en el lado de Cantabria. País Vasco, Cantabria. Esta mezcla se nota mucho, aunque yo creo que hay muchas similitudes en cuanto a la arquitectura popular vasca y cántabra, sobre todo. Pero también hay sutiles zona. diferencias, ¿eh? Claro, tienes que ir a la parte sutil, pero lo que pasa es que en esta zona tan fronteriza parece muy frondosa, como siempre que hablamos también, pues bueno, de País Vasco, de Cantabria, muy verde. O sea, a mí me pareció, era como un vergel tan satisfactorio cuando está ese río tan frondoso que cuando uno sale de la ciudad a una escapada de estas es uno de los signos de relax. Esa naturaleza verde, amable, rica, frondosa, de paz. Te relaja mucho. El río Trasmiera también pasa por esta comarca. Y bueno, sobre todo estoy destacando mucho la comarca porque creo que el pueblo es un gran núcleo desde el que moverse. Vamos a disfrutar mucho de una arquitectura anónima, arquitectura popular de grandes caseríos y casones muy cuidados en ese entorno, muy bonito. Luego también tiene alguna visita cultural, por ejemplo, tiene su propio Museo de la Cantería y hace un homenaje a Rodrigo Gil de Ontañón, que no es que naciera allí, pero ha estado relacionado con la zona, con diferentes construcciones. Recordamos, por ejemplo, en León, Gil de Ontañón hizo el Palacio de los Guzmanes. Y aquí en Madrid tenemos la fachada plateresca de la Universidad de Alcalá de Henares. Que es absolutamente maravillosa. O sea, Gil de Ontañón es uno de los grandes arquitectos del Renacimiento de Europa, no de España. Sí, una figura. Pues fíjate que en este pueblito tan pequeño que podríamos considerar prácticamente una aldea, Rasines, pues tienen este museo que sigue su figura. Luego al lado tiene una iglesia que se llama de San Andrés. Es verdad que no siempre está abierta. Esto ocurre mucho con los pueblitos pequeños, que igual pues tienes que hablar con un vecino que tiene la llave, que esto también es lo bueno de cuando estamos hablando de poblaciones tan pequeñitas. En que vayas 2-3 días ya normalmente consigues pillar al vecino, que siempre es muy amable. Bueno, y que a ellos además les gusta mucho presumir de lo que tienen. Claro. Entonces, a mí esto me ha pasado en muchísimas aldeas de, espera, que tengo yo aquí una copia de la llave o que el cantinero tiene y te enseñamos la iglesia. Esta es del siglo XVI, que en España estamos, o sea, normalizamos tanto tener museos tan antiguos que a veces no somos conscientes de cosas como esta, en un pueblo tan pequeñito, pues que de repente conservan su propia joyita del siglo XVI. Para que nos hagamos una idea, en Estados Unidos no hay ningún edificio del siglo XVI. Claro, que es así de sencillo, o sea, para que nos hagamos una idea de la magnitud, efectivamente. Luego está la parte natural de este pueblo, de todas las sendas y recorridos que podemos hacer. Yo fui en familia con mis sobrinos y demás, y fue una idea buenísima ir a Rasines, porque desde allí sale una ruta hacia un mamut. Un mamut es una gran reproducción a tamaño real de un mamut. Puede ser un gran aliciente para dar un paseo con los niños y decirles que vas a ver un mamut. A mí esto, por ejemplo, mi padre me lo hacía de pequeña y luego no había ningún mamut en la cima de los picos de Europa. Pero aquí hay un mamut de verdad reproducido, porque en este parque hay, bueno, es el parque del Paleolítico lo llaman, hay así a nivel natural y bueno, y histórico, pues muchos recuerdos de este momento.
porque además en las cuevas de ahí alrededor también tienen mucho valor histórico en este periodo, ¿no? Por ejemplo, hay 2 cuevas que están al lado de Rasines y que son patrimonio de la humanidad. Ahí es nada. La Cova Lanas y la cueva de la Garma. Algunas son más difíciles y más fáciles de visitar. Yo, por ejemplo, me encontré una muy cerquita en este entorno de lo del Parque del Mamut y del Paleolítico, que sí que había que ir un poquito más preparado. O sea, que otras veces hemos hablado de lugares que son más accesibles que otros y bueno, aquí los hay más difíciles, no son, pero lo que es el recorrido hasta allí y todo esto pues es muy agradable. Vamos a encontrar, por ejemplo, por el camino de esta senda que comentaba del Mamut, pues un lavadero de mineral, la boca de una antigua mina. O sea, un pueblito con muchas cosas distintas, ¿no? Por lo sí, que me cuentas. Que se me ha ocurrido traer hoy aquí porque creo que no es muy conocido y que tanto en la propia aldea como en sus alrededores, imagínate luego todo esto rematado por la gastronomía cántabra, pues mejor que mejor. Pues bueno, hemos elegido nosotros y todos los compañeros que tan generosamente nos han ayudado 10 pueblos, yo creo que son 10 pueblos realmente imprescindibles. Como decíamos al principio, muchos de ellos la mayor parte yo creo que no los conoceréis, muchos los conoceréis, pero quizá tengáis una idea algo equivocada de lo que son en su conjunto, no equivocada, pero en fin, a mí me parece que son 10 excusas fantásticas para darse viajazos por España. Han dado respuesta a la famosa canción de un pueblo es, un pueblo es, un pueblo es, y cada uno nos ha dicho lo que para ellos es su pueblo favorito o que recomendaría a nuestros oyentes, que nos lo digan ellos, que nos escriban, que nos sigan. Nos digan sus pueblos también. Claro, sus pueblos, que nos lo recomienden para contarlos en el próximo especial que hagamos de pueblos, porque tenemos tantos que seguro que repetimos y hablamos de otros. Es más, si nos dan suficientes consejos, les hacemos un especial de los pueblos recomendados por la audiencia. Y un pueblo también le podemos hacer, que si nos ponemos, nos ponemos. Si nos ponemos nosotros, bueno, menudo somos. Bueno, lo que sí vamos a hacer es la semana que viene volver con más viajes, más destinos, así que hasta dentro de 7 días. Hasta dentro de 7 días. El placer de viajar, con Carmelo Jordá y Kelu Robles. Escucha este y otros programas cuando y donde quieras a través de los podcasts de Libertad Digital y Es Radio. Instala nuestra aplicación para iOS o Android. Entra en nuestra web Es Radio FM o búscanos en iVoox, Apple Podcast o Spotify.